Estaba un día Pedro el pobre, más pobre que de costumbre, así que fue a buscar a su compadre el rico, Juan, que como suele suceder, cada día era más rico. Cuando llegó con Juan y le explicó que caramba, mira, ya ves que te caen de repente tragedias que no te esperas, que no hay trabajo, que pasan tantas cosas y estas cosas lo habían dejado sin un solo peso. Así que por eso, pues con la pena, venía a ver si el compadre le podía prestar algo de dinero. Juan le dijo que sí le prestaba, pero con una condición: que Pedro pusiera el día en que le iba a pagar, que fijara la fecha, y que para ese día, sin excusa ni pretexto, le pagara. Pedro dijo que sí, acordaron la fecha. Pedro juró, recibió el dinero y se fue a su casa. Y allá en su casa, no, pues pagó las cosas más necesarias, compró lo inmediatamente útil, pagó algunas cosas que debía, y así fue pasando el tiempo hasta que llegó el día en que ya le iba a pagar a Juan. Nada más que para ese día Pedro estaba todavía más pobre que cuando le fue a pedir a Juan. Entonces, la verdad, él ya no sabía qué hacer y estaba tan angustiado porque le iba a quedar mal al compadre. Y por allá por la ventana alcanzó a ver que ahí venía el compadre, pues a cobrarle, ¿verdad? Y no sabía qué hacer y bueno, qué le iba a decir y cómo se iba a justificar. Y fue en ese momento cuando a la mujer de Pedro, que ya ven cómo somos de inteligentes y talentosas las mujeres, pues a la mujer de Pedro se le ocurrió una estratagema para salir de tan penoso trance. Y la estratagema consistía en que Pedro se hiciera el muerto. Pedro ni lo pensó, miren, luego se tiró al suelo, cruzó las manos sobre el pecho y puso su mejor cara de muerto. Mientras, la mujer fue allá a la habitación contigua y trajo la cobija más vieja y agujereada que ustedes se pueden imaginar. Se la colocó a Pedro encima y luego prendió 1, 2, 3 y estaba prendiendo la cuarta vela cuando tocaron a la puerta. Ay, tengo que decirles aquí que la situación era tan angustiosa y además su marido se veía tan patéticamente muerto que a la mujer no le costó trabajo, al abrir la puerta, lanzarse a los brazos del compadre hecho un mar de sollozos. Cuando el compadre entró y vio a Pedro, no, hombre, el hombre se sintió tan apenado, tan acongojado que le dijo: no se preocupe, comadre, ahí si algo me debía a Pedro, pues ya quedó saldada la cuenta. Respiró con tranquilidad la mujer. Pedro casi respira con tranquilidad también, pero no por mucho tiempo, porque el compadre dijo: pero no se preocupe, comadre, también yo pago lo del funeral. Y dijo el compadre también que él se quedaba a acompañar el cuerpo, mientras ella salía a dar la noticia y a comprar lo necesario. Y pues ahí tienen que ni modo, ahí va la mujer a gastarse los pesos que le dio Juan, que bien podían haber servido para un pollito, para unos frijolitos, el arroz, no, hombre. Se los tuvo que gastar en flores, en velas, en veladoras, en cirios, y salió a dar la noticia. Bueno, pues ya conforme el pueblo se enteró, todos fueron allí a despedirse del Pedro. Y luego, fíjense que este cuento es de por ahí de la época de la Revolución Mexicana. Y ese pueblo no tenía panteón, así que a las personas que fallecían las iban a dejar en unas cuevas. Y eso iban a hacer con Pedro. Así que ahí tienen, que ahí va todo el pueblo, pero todo el pueblo acompañando a Pedro. Ay, Pedro. Pedro no tenía idea, de veras, cuando se metió en esto, de que eso de morirse era tan cansado. Porque tanto tiempo estar así, y sin poder hablar, y sin poder casi nada respirar, que ya cuando lo dejaron adentro de la cueva, encima de unas rocas, casi suspira con alivio. Y digo casi, porque si suspira, yo creo que si hubiera habido un muerto con los que estaban por ahí cerquita. Lo dejaron allí, se despidieron todos, bueno, casi todos. Adivinen ustedes a quién le dio por quedarse a rezar 2 que 3 rosarios por el descanso eterno del alma de su santo compadre. ¿Quién creen? Pues Juan. Y de la mujer, pues no le quedó otra más que quedarse con Juan. Y entonces allí estaban, empezando a rezar, e iban como a la mitad del segundo rosario, cuando hasta sus oídos llegó el estrépito ocasionado por caballos, gritos y balazos. Balazos, gritos y caballos. Ay, provenían
de una terrible banda de forajidos afamada por sus cuantiosos robos, por sus muy bajos instintos y por su muy poquitito respeto por la vida de sus semejantes. Juan y la mujer corrieron a esconderse atrás de unas rocas que había allí en la cueva. Y Pedro había hecho lo mismo, de no haber estado todo frío, tieso. No sabemos si de tanto estarse haciendo el muerto o del susto que le daban los bandidos. Por eso cuando los bandidos entraron y lo vieron todo pálido, tieso, frío, uy, luego lo dieron por muerto. Los bandidos estaban recontentos, hasta un muerto les habían dejado para festejar. Entre todos trajeron las bolsas, montones de bolsas con mucho dinero, con muchas monedas, que eran producto de los robos que habían hecho. Las pusieron ahí en el suelo en la cueva. Y luego se dispusieron a descansar y a divertirse. ¡A divertirse! Entre dos de los más grandotes levantaron a Pedro. Y empezaron a ver quién sería el valiente que de un solo machetazo le cortara, pues no sé, los pies, los brazos, la cabeza. Y después de discutir un rato, decidieron que el valiente sería el jefe, que para algo es el jefe. Entonces ya, el jefe levantaba su machete para asestar tremendo tajarrazo sobre el pescuezo de Pedro, cuando Pedro, con una voz sepulcral, que por cierto le iba a revinar el personaje, dijo: «Dejad a los muertos descansar en paz». Tendidos como bandidos salieron todos, primero el jefe, que para algo es el jefe, y no pararon de correr hasta como 5 o 6 kilómetros más adelante, en lo que los bandidos se dieron cuenta que habían avanzado mucho y muy rápido, en especial si tomamos en cuenta que lo habían hecho sin caballos. Mientras, acá en la cueva, la mujer y Pedro se deshacían en explicaciones y justificaciones ante un azorado Juan, para el que, mira, muertos, bandidos, resucitados, no, hombre, era mucho para su pobre ánimo. Pero ahora Pedro el pobre Perdón, ¿dije Pedro el pobre? No. Pedro el ex pobre, porque ahora Pedro era poseedor de un montón de bolsas que los bandidos amablemente le habían dejado ahí en la cueva cuando huyeron. Y le decía a Juan que no se preocupara, que en este mismo instante le pagaría hasta el último peso que le debiera. Mientras, por allá los bandidos, ya pasada la primera impresión, empezaron a pensar que no era justo que por un muerto parlanchín ellos perdieran todo el botín. Después de todo, era el producto de un día entero de trabajo, ¿sí o no? Ganado con el sudor de su frente. Bueno, y de otras partes que también le sudaron, aunque no precisamente durante el robo, sino durante la huida. Y que se regresan a la cueva. Y allí en la entrada de la cueva empezaron a ver quién sería el valiente que iría hasta allá, donde estaba el muerto, y traería las bolsas. Y después de discutir un rato, decidieron que el valiente, ¿quién creen que era? El jefe, que para algo es el jefe. Y ahí va el jefe, ahí va entrando. Despacio, muy despacio, bastante despacio fue el jefe. Y poco a poco avanzó, hasta que llegó a la caverna. Nada más había una pared que lo separaba de donde estaban la mujer, Pedro y Juan, y hasta allá alcanzó a escuchar cuando Pedro le decía a Juan: «Aquí está, te entrego el último peso». Rápido, salió corriendo el jefe diciendo: huyamos, que no hay un muerto. ¡Ay, así de muertos! Tantos que al repartirse el botín solo les tocó de 1 peso. Acabo de escuchar cuando le entregaban al último, el último peso.